Bueno, estamos aquí con Alejandro Vélez. Él es doctor en humanidades y un incansable defensor de los derechos humanos y quien también ha encabezado proyectos como Nuestra aparente rendición, uno de los primeros espacios en señalar de manera crítica los estragos de la violencia que lamentablemente experimenta el país. Justamente desde aquel año 2006 en que se decidió de manera unilateral que el ejército encabezara las labores de seguridad pública en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Alejandro, te agradecemos en esta entrevista virtual con Zona Docs sobre este decreto que firmó y que publicó López Obrador, donde se legaliza de alguna forma que las Fuerzas Armadas en el país participen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal cual como lo dice esto que aparece en el diario oficial de la Federación, pues con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública del país hasta por lo menos el 26 de marzo del 2024. A ti, Alejandro, desde tu experiencia, ¿qué te parece este decreto? ¿Qué nos dice? Primero, gracias por, por el contacto. Pues bueno, esperable en cierto punto, porque pues es la materialización del transitorio del decreto por el que se creó la Guardia, ¿no? Entonces, pues es algo que tenía que venir y pues llegó en un momento pues cuestionable por todo lo que está sucediendo en el país. Todas las noticias, el 80% de los medios hablan del COVID-19 y pues el poco reducto crítico que sigue habiendo en redes sociales, en organizaciones de la sociedad civil, pues saltó con un manifiesto, pero pues un manifiesto pues no, en medio de esta ola mediática y de toda la angustia y preocupación, pues no significa nada, ¿no? Esperable también porque creo que es, lo acabas de mencionar, ¿no? Es la tónica que llevamos desde 2006, aunque haya investigadores como Ernesto López Portillo que en la mañana tuiteaba pues que el auxilio de las Fuerzas Armadas al poder civil ya al menos 25 años, ¿no? Y bueno, también es esperable porque en este sexenio, a diferencia de anteriores, se ha exaltado la imagen del ejército como pueblo bueno, ¿no? Que no es del todo errónea, porque en su mayoría la tropa, como lo llamaría Daniel Arrea, Pablo Ferri, son jóvenes que están buscando una oportunidad para salir adelante, pero pues llegan a la máquina, ¿no? A un lugar donde les reformatean todo, ¿no? Y pues bueno, también en este sexenio se le ha encargado al ejército pues, tareas que no le correspondían y que están haciendo, como el flujo migratorio, la participación en programas sociales, no sé, creo que hasta entregaron becas, ¿no? De jóvenes construyendo el futuro. Y bueno, y lo más polémico que es la construcción del nuevo aeropuerto. Y pues eso, ahora se les encarga también ya de jure la seguridad pública mientras tanto. Sí, ¿no? Y que incluso algunos han precisado que en realidad, pues, ya le ponen como una fecha final a la militarización, ¿no? Algunos defensores de la propia administración actual. Pero, digamos, como bien lo señalas, esto no es nuevo, es decir, viene ocurriendo 25 años atrás, o desde, digamos, de esta declaratoria que hizo Felipe Calderón. Pero, desde tu perspectiva, digamos, ¿cuáles son estas implicaciones de que finalmente las fuerzas armadas, es decir, el ejército, la marina, pues se hagan cargo de manera muy puntual de la seguridad pública del país? Pues bueno, creo que seguridad pública y Fuerzas Armadas no deberían ir nunca en la misma oración. Es como poner agua y aceite, o más bien como un derrame de petróleo en el mar, ¿no? Aquel derrame, por ejemplo, de BP en el Golfo de México y veíamos las imágenes de la mancha, cómo iba destruyendo todo a su paso, ¿no? Y luego, pues como sabemos, esos derrames son muy, muy difíciles de limpiar. Y lo mismo pasa con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Y pues afecta de dos formas, ¿no? Primero, con los cuerpos castrenses haciendo un trabajo para el cual definitivamente no están preparados. Es como poner a un encargado de un rastro, a un matarife, a hacer una cirugía, ¿no? Seguramente tiene alguna noción de anatomía, pero no es su trabajo es matar un animal, ¿no? No es salvar a una persona a través de una cirugía. Y pues es el caso del ejército, ¿no? Su preparación, la educación no es la
que tiene un encargado de seguridad pública, un policía, por ejemplo, para poner el extremo más grande, un policía de proximidad, ¿no? Que es una categoría que existe en otros lados que no tenemos en México. Y un policía de proximidad se pasea en el barrio, platica con los vecinos, ve cuáles son sus problemáticas. Eso no, yo no veo a personal castrense haciendo eso, ¿no? Al contrario, están preparados para otra cosa, ¿no? Este, También creo que también la militarización de la seguridad pública se puede ver en la militarización de las policías, ¿no? Es algo que, que también tenemos que ver, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que volvía de Barcelona a mi casa y me encontré un policía con una ametralladora en la puerta de mi edificio, ¿no? Del edificio de mis papás. O sea, ser un arma que no, yo no estaba acostumbrado a ver, ¿no? Y es algo que está sucediendo pues en muchos lados, ¿no? Como códigos, armamentos, preparación militar está permeando a las policías civiles, haciéndolas más militarizadas, ¿no? Aunque tengan un mando civil. Sí, y eso que señalas es como muy importante porque cuando uno hace una revisión, por ejemplo, de quienes dirigen ciertas policías estatales o ciertas policías municipales, ¿no? En un escenario donde a veces quizás no hay como tanta atención sobre quién dirige, pues muchos están ocupados por exmilitares, ¿no? O militares que dejaron sus puestos para incorporarse digamos, a la seguridad pública sin necesidad de que existiera ningún decreto para que pudieran hacer eso y que al final, un poco como algunos investigadores como Camilo Valle habla, de que en realidad no solo es que se pase una persona a cumplir una cosa a otra, ¿no? Sino que se exportan también a su vez por ciertos hábitos, prácticas, ¿no? Donde, como lo mencionas, no necesariamente están apegadas a los derechos humanos, más allá de que el propio decreto diga que, de acuerdo al artículo primero, se van a pegar a los derechos humanos, cuando en realidad no forma parte, como, por así decirlo, ¿no? Lamentablemente del ADN, ¿no? De quien realiza estas circunstancias. Y ahí la pregunta clave sería, en términos de derechos humanos, ¿cómo ha sido o como lamentablemente será? ¿Cuál es como este escenario? Es decir, ¿cómo lo ves tú? Pues creo que la clave del decreto es que las Fuerzas Armadas auxiliará en temas de seguridad pública a la Guardia Nacional, que como sabemos también tiene a militares y a marinos en en sus cuerpos, ¿no? Entonces, militares estarán auxiliando a militares y pues eso en ningún lado es buen augurio. Creo que nos espera un poco más de lo mismo, un sexenio donde va a cambiar poco, en donde tendremos casos de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero en donde se librará la principal batalla es en el tema de la comunicación, ¿no? Porque no sé si recuerdas que una de las del, cuando se intentaba pasar la ley de seguridad interior, tanto con Calderón como Peña Nieto, uno de los argumentos era de que el ejército necesitaba un marco jurídico para actuar y que no quería ser manchado si sucedía pues alguna de estas cosas, ¿no? Algún tlatlaya, algún otro caso similar, ¿no? Entonces, creo que precisamente por eso la comunicación va a ser muy importante para que el ejército siga teniendo su imagen impoluta, ¿no? Y pues si vemos estudios de opinión pública, el ejército y la marina siguen siendo las instituciones mejor evaluadas en este país, ¿no? Entonces, ya con este marco jurídico y esta participación de facto y de jure en la seguridad pública, pues creo que van a tener que ser acompañados por ejércitos de bots y de opinólogos para defender su posición y su actuar cada vez que suceda algo, ¿no? Pero realmente no creo que vaya a cambiar eh, nada radicalmente como lo hemos visto en los dos sexenios anteriores. Sí, lo cual incluso, ¿no? Contrasta, ¿no? No solo por las promesas de que iban a regresar los militares a los sus ejércitos, ¿no? Como se hizo en campaña, ¿no? O también porque ni siquiera, digamos, en estas primeras como manifestaciones públicas del presidente ha habido como un cuestionamiento frente a eso, ¿no? Y en términos, digamos, generales, a partir, digamos, de porque de por sí ya vivimos una crisis de derechos humanos, homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, tortura y muchas otras cosas más que lamentablemente padecemos, pero ya en términos, digamos, de manera muy concreta, ¿no? O sea, los ciudadanos de a pie, tú y yo, quienes nos ven, ¿qué es como lo que podríamos hacer? ¿Qué nos toca o qué nos tocaría hacer, ¿no?
tú hablas de un punto como muy importante, que es esta parte, digamos, de la incidencia en la opinión pública, ¿no? De mantener como bien claro, pues sí, al menos estas denuncias. Pero ¿qué más podríamos hacer, digamos, ante esto? Pues yo creo que lo que se ha venido haciendo, ¿no? Es que es un buen periodismo de investigación, el periodismo de investigación que este, investigó, no sé, el caso de Arroyo del Navajo, que ha investigado muchas otras violaciones a derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas, no sé, lo que hacen algunas organizaciones, no sé, por ejemplo, con el caso Alvarado, con víctimas y sobrevivientes. Y yo creo que también pensar cómo comunicar mejor. Y creo que esto es algo que falla, sobre todo en muchas organizaciones, que nuestra seguridad no está vinculada al ejército y no está vinculada a la marina, sino que creo que está vinculada a la justicia. Y bueno, creo que pugnar por cambios en el sistema de administración, procuración de justicia es fundamental, ¿no? Y esos cambios se tienen que hacer de una manera no técnica, ¿no? O sea, esta narrativa tiene que llegarle a mucha más gente, ¿no? Tenemos que cambiar la polaridad en la opinión pública para que el foco esté en la fiscalía y no esté, por ejemplo, en el ejército. O bueno, sí que siga en el ejército, pero que también esté en lo que pasa en la fiscalía, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? En los ministerios públicos, en fin. Creo que esa es una labor importante tanto para organizaciones como tanto para medios, periodistas, académicos, ¿no? Bajarnos del nivel técnico y explicarle a la gente, pues, por qué es importante que tengamos nuestro énfasis en el sistema de justicia. Y porque si no, creo que mientras siga habiendo este apoyo a las Fuerzas Armadas, un apoyo desde el gobierno, y va a ser muy difícil que esto sea solamente hasta 2024. Bueno, y ahí hay unos largos años, ¿no? Que todavía nos quedan frente a este escenario. Y bueno, realmente también lo que hemos aprendido ahí, Alejandro, es eso, ¿no? Esta resistencia y este combate que finalmente muchas de estas víctimas de estos diversos y terribles hechos han tenido, ¿no? Como esta avanzada ética sobre este escenario. Pues Alejandro, te agradecemos mucho esta participación acá para Zona Docs. Sabes que aquí es un medio que siempre tiene los brazos abiertos para ti. Y bueno, te deseamos también, pues, lo mejor en este tiempo de la pandemia para que también la pases bien y todos a los que tú quieres y amas también estén con bien. Muchísimas gracias. Abrazo.